Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hazla Soft, el podcast donde, como siempre, buscamos herramientas prácticas y realistas para desarrollar nuestras habilidades blandas sin complicarnos demasiado. Soy Chesca, coach desde Colombia. Yo soy Gio, facilitadora desde México. Hoy vamos a hablar acerca de una emoción que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. Si es que no la has experimentado, qué suertudo, qué suertuda, pero yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ella, que es la frustración. Esa emoción que aparece cuando tenemos expectativas quizá muy altas o tenemos una meta que nos pusimos muy alta y que las cosas no salen como esperábamos ya. Esa respuesta emocional que tenemos ante esos eventos se llama frustración. Entonces, no sé tú, Ches, pero yo, yo lo he sentido un montón de veces. Entonces, va a estar interesante este episodio. Total, además, ¿cuántas veces no nos hemos frustrado por algo que no salió como esperábamos? Y no solamente estamos hablando de expectativas de las demás personas, es decir, que tenemos con las demás personas, sino con nosotros mismos, con nosotras mismas. De Ujú. hecho, claro, las expectativas nos pueden empoderar en algunas situaciones y otras veces nos pueden agotar, como tú bien decías, como nos pueden frustrar. Y es una emoción a la que yo creo que nos enfrentamos cada día, por no decir cada hora. Sí, total. Además que mencionas algo que me llama mucho la atención porque, a ver, cuando estábamos conversando acerca de este episodio, hablamos de un montón de preguntas que queríamos hacernos sobre la frustración y cómo las expectativas impactaban, pero había una en específico que a mí me llamó la atención, que era cómo las expectativas internas o externas impactan en ese nivel de frustración. Y no sé a ti, pero a mí me pasa un montón que yo soy, además por mi estilo, que seguramente en algún otro episodio hablaremos de estilos de personalidad y comunicación, pero por mi estilo, Por favor. yo soy una persona que se pone metas, 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 y eso es lo que me mueve, Ujú, ¿ya? ujú. Y muchas veces he patinado en ponerme metas que o tienen que ser inmediatas, o sea, mañana voy a ser millonaria, o digamos, son gigantes, o en muchas Claro. ocasiones son gigantes e inmediatas. Ajá, Entonces, ese ajá. tipo de expectativas que yo solita me pongo, que muchas veces me genera mucha frustración porque además no están siendo realistas, ¿ya? Eso desde el Ujú, lado de las expectativas que yo tengo conmigo misma. Pero también hay ujú, muchas expectativas que la sociedad nos pone y ujú. creo que las redes sociales y las personas que nos rodean juegan un papel súper importante en eso. Totalmente. No, y de hecho ahí o sea, vamos con la primera pregunta, ¿no? Como finalmente, ¿qué son las expectativas y cómo afectan nuestro bienestar emocional? Justo como tú decías ahorita, y yo también le he estado dando muchas vueltas al asunto, sabiendo que este iba a ser el tema de nuestro podcast. Finalmente las expectativas nacen desde la sociedad y la cultura en la que crecemos, pues, ¿no? O sea, como casi todo, nuestros, claro, primeros años, como cómo nosotras vivimos la infancia, de qué manera nos enseñan a ser nosotras, moldea esas expectativas que tenemos. Como tú bien decías ahorita, y lo estamos cruzando con estilo de liderazgo, estilo de comunicación, Gio, y doy voto a que sí, es una persona que se desafía constantemente. Entonces, eso que ella dice de yo quiero ser millonaria mañana es real y su cerebro lo piensa. Entonces, no nos está mintiendo. Entonces, eso quiere decir al final que sí, pues si yo me voy a proponer ser millonaria mañana, esa es la expectativa tan alta, como no voy a sentir frustración, porque seguramente mañana no seamos millonarias, tocamos madera, ojalá que sí. Gio más tarde nos contará que se ganó la lotería, pero digamos, en el curso natural de las cosas, es una realidad muy atípica, muy lejana, entonces, ¿cómo nos comemos ese pastel? Como en pedacitos, tal cual. No sé tú, Gio, sí, ¿cómo definirías tú las expectativas o qué has pensado de ese concepto? Yo ahí tengo como sentimientos encontrados porque sí, yo creo que la cultura, las redes sociales, todo lo que nos rodea nos va marcando también hacia dónde es que va nuestra vida, ¿no? Hablamos desde las expectativas más básicas, sobre todo nosotras como mujeres, desde el necesitas conseguir una pareja, luego casarte, luego tener hijos. Ajá, Esas son expectativas a nivel cultural que tenemos y que estoy segura que las personas que nos escuchan en algún momento también las han observado en su vida, ¿no?
Y hay otro tipo de expectativas que vienen ya, que son mucho más aspiracionales, que quizá las encontramos en redes sociales, que ya más adelante les voy a Ujú. contar qué hice yo con mis redes sociales para que no me generara frustración. Pero Ajá. están las chicas, sobre todo ahorita, las influencers de 18 años, 19 años, Mm, millonarias, viajando por el mundo, cuerpazos, super fit, se levantan 5 de la mañana, 5:10 ya están meditando, 5:15 ya están haciendo ejercicio, 5, o sea, es un bombardeo de información que creo que es, que puede llegar a ser abrumador, ¿ya? ujú, Eso por un lado. Pero por otro lado, yo también creo que las expectativas es lo que nos moviliza, sobre todo las ujú, expectativas que tenemos con nosotras mismas, porque a ver, ojo, nosotros tenemos expectativas de todo, de cómo debería de ser mamá, cómo debería de ser papá, cómo debería de ser mi jefe, cómo debería de ser, absolutamente de todo tenemos expectativas y es normal ujú, y está bien. ¿Cuándo creo que ya empieza a dejar de funcionar? Cuando nos dejamos llevar solo por las expectativas. No sé si ujú. ahí más o menos me dejo entender, pero eso es lo que siento, que hay una parte que sí nos puede frustrar mucho, pero hay otra parte que nos moviliza. Si no hay expectativas, si no hay anhelo, creo que no hay acción. Pero no sé qué Ujú. piensas. Total. No, sí me has hecho pensar en algún otro podcast donde estábamos hablando de la ansiedad y yo siento que en este caso de la frustración hay como un sweet spot, ¿no es cierto? Como un punto de equilibrio en donde una lo puede jugar para bien o para mal. Justo cómo logramos que la expectativa nos dé energía para Ujú, o cómo nos drena energía, porque si seguimos con el ejemplo, claro, si me pongo la meta de ser millonaria mañana, probablemente mañana llega, no soy millonaria, entonces me desgasté y me frustré. Pero sí, me gusta eso que dices porque tal cual, yo también creo que las expectativas no son algo malo, sino más bien algo que podemos usar a nuestro favor si es que somos conscientes de ello. De hecho, yo le di muchas vueltas a este tema porque, no sé, yo, y lo hemos hablado en el podcast de inteligencia emocional, soy una persona que desde hace muchos años intenta fortalecer su gestión emocional. Entonces, en este punto específico de las expectativas, yo me taladré mucho el cerebro porque yo me di cuenta que hubo un momento en mi niñez, digamos, mi adolescencia, seguramente, que como esperaba mucho, como que era muy, claro, como lo hemos hablado antes, ¿no? Pero como muy autoexigente. ujú, Entonces eso quiere decir que mi expectativa de las cosas a mi alrededor era muy alta. Tenía que ser la mejor jugando básquet, la mejor, no sé, nadando en el equipo de natación, la mejor corriendo en la clase de educación física, la mejor en matemáticas, en geografía, en fin, como que para todo tenía que ser la mejor. Entonces evidentemente vivía frustrada. Y uno de mis mecanismos de defensa, que ahora me doy cuenta que fue errado, fue, ay, ¿sabes qué? No voy a tener expectativas. Entonces, claro, pasé de como una sobrecarga a una apatía, que tampoco es sana, porque finalmente es como si yo dijera, ay, no, no espero absolutamente nada, ya está. Y ujú, claro, hasta cierto punto igual una se tiene que desapegar de la expectativa, pero como tú bien decías, hay como un punto en el que una la agarra para justamente motivarse. Entonces yo, por ejemplo, le he dado muchas vueltas a ese tema porque yo me peleé con mis expectativas. Y literal dije, ¿sabes qué? Ya no voy a soñar nada. Y me acuerdo perfecto que fue como, ya, si tantas cosas no pasan y vivo frustrada y vivo triste y vivo así, entonces ya, ¿sabes qué? Ya fue. Como que no voy a desear nada y no voy a esperar nada. Y claro, ahora que lo miro hacia atrás, digo, wow, o sea, qué interesante porque si bien ese fue un mecanismo de defensa que en ese momento me protegió de la frustración, no quiere decir que es algo sano porque no estaba permitiéndome soñar en grande y utilizar ese motor o esa motivación que te puede dar la expectativa. Mm, ujú. Sí, de hecho, yo creo que cuando tienes expectativas muy grandes, y eso es una opinión muy personal, acuérdense, ahí paréntesis, ni Chesca ni yo somos psicólogas, hablamos desde nuestra experiencia, desde todo lo que hemos leído y lo que hemos visto, pero sí es importante que sepan que no somos expertas, ¿ya? Total. Pero yo creo que las expectativas, dependiendo de cómo es que las manejemos, nos van a motivar o nos van a llevar Ujú, en picada a sentirnos súper tristes. ujú, Creo también, y yo creo que vamos a aparecer discos rayados en todos los episodios, porque Chesca y yo compartimos este punto de vista de que ninguna cosa es ni mala ni buena. O sea, todo tiene un punto en donde puede funcionar y un punto en donde nos puede llevar a sentirnos de X manera que no funcione. En este caso, hace tiempo estaba leyendo un artículo justo acerca de las expectativas que decían, las expectativas no son malas. Tú te puedes motivar a través de los sueños que tengas, porque al final cuando hablamos de ujú, expectativas es un escenario que tú esperas que suceda.
Ujú, Sin embargo, siempre necesitas tener un pie en el piso. Regresemos a mi ejemplo, ¿ya? Yo quiero ser millonaria mañana. Ok, ¿qué estás haciendo hoy para que mañana puedas ser millonario? Y ahí ujú, pones un pie en el piso, ya, que, o sea, me estoy despertando 10 de la mañana, no estoy buscando clientes, no estoy preparándome, es complicado que mañana seas millonario, ¿no? O sea, no estoy teniendo las relaciones, no estoy fortaleciendo el networking, ya, un pie en el piso y a partir de ahí reformulas la expectativa. Ok, quizá ujú, mañana no, a lo mejor de aquí a 10 años, pero ¿qué necesito hacer ujú, hoy para poder lograrlo, ¿no? Entonces empiezas, las expectativas son lindas, las expectativas nos llevan a tener ilusiones, las expectativas nos llevan a sentirnos motivados. Cuando tú a la expectativa la aterrizas a la realidad y le pones un plan, entonces se vuelve una meta. Eso no ujú, garantiza que la expectativa se va a cumplir. Yo estoy segura que yo voy a ser ujú. millonaria dentro de 10 años, yo lo sé, pero también sé que no es 100% seguro. Entonces, Ajá. en ese camino también necesitamos ser realistas de que hay cosas que sí están dentro de nuestro control y cosas que no están dentro de nuestro control. Y cuando somos conscientes de que eso que estamos persiguiendo es una expectativa, también podemos empezar a ajustar la expectativa para evitar la frustración, ¿no? Ujú, Sí, creo ujú, que hasta ahí es en donde he avanzado en mi análisis, Chess, porque, ojo, o sea, yo estoy pasando por eso. De hecho, creo que este episodio cae en un momento muy alineado porque es algo que a mí me está pasando justo en este momento. Yo al cumplir 30 tenía una expectativa gigante de cómo debía de ser mi vida y esa expectativa la tenía desde que yo tenía 8 años. No contaba con que la vida era diferente, con que la manera en la que ujú, funcionan las cosas son muy diferentes y que esa niña de 8 años no tenía idea cómo funcionaba la vida, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida, creo que existen diferentes tipos de expectativas también. Las que son a corto plazo, cómo va a salir mi date de mañana, cómo va a salir la junta con mi cliente, cómo va a salir de ujú, aquí a 2 semanas mis vacaciones, no sé. Y esas expectativas que son mucho más profundas, que tienen que ver con cómo imaginabas tu vida o cómo es tu ujú, autoconcepto también desde esta perspectiva de las expectativas. ujú. Me encanta que uses la palabra autoconcepto porque tal cual cuando yo estaba como revisando, digamos, mis notas, como viendo, bueno, todo este tema de las expectativas que me causa mucha curiosidad, justamente sale que nuestro autoconcepto está cargado de expectativas, porque desde muy chicas, chicos, nos han dicho cómo debían ser las cosas. Y de hecho eso que tú dices ahí pasa demasiado. Y yo, por ejemplo, que coacheo a diferentes personas de diferentes edades, casi siempre aparece él, ay, es que cuando yo, no sé, cumplí 20 pensé que iba a ser así, o 30 o 40 o los 50 como en las famosas décadas que cargamos tanto de expectativa, porque en algún momento alguien nos dijo, no, es que cuando tengas 30 ya seguro vas a tener una casa, vas a tener una familia, hijos, entonces obvio, llegamos a los 30 y eso no sucedió, entonces, ¿qué significa eso para nosotras? Porque tal cual el autoconcepto lo venimos cargando de diferentes cosas, y no solamente hablamos de, no sé, lo personal, sino lo profesional. No sé, por ejemplo, yo estudié ingeniería industrial. Entonces, como ingeniera, ¿qué es lo que debería estar haciendo hoy? Definitivamente no es lo que estoy haciendo ahorita. Yo no ejerzo la ingeniería industrial, más bien me fui por otra tangente, me metí al mundo del impacto social, ahora soy coach. Entonces, ¿ven? Como, no sé, ¿qué hubiera pensado de su autoconcepto Chesca en el 2000, no sé, 7 que inició la universidad y decidió estudiar ingeniería industrial? O sea, claramente el concepto no era el que estamos viviendo hoy. Ujú. Entonces ahí, mi Gio, tú, o sea, porque ya más o menos lo mencionaste antes, pero ¿cómo manejas esa frustración? De pronto en lo laboral, si es que nos vamos más hacia ese lado, cuando aparece esta como sobrecarga de expectativas. No sé si alguna vez te ha pasado. Uf, uf, ¿alguna vez? Sí, esa fue una pregunta como que una vez y varias. ¿Esta mañana o ayer o antes? No, 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 no. Claro, claro. ¿Cuál agarró? Yo creo que el punto de quiebre está en cuándo saber soltar la expectativa. O sea, Ujú, no está mal tener expectativas y está genial tener sueños grandes y metas grandes y expectativas gigantes, siempre y cuando sepamos cuándo tener este desapego y ser conscientes que esa expectativa en muchas ocasiones está simplemente dentro de nuestra cabeza. Con ajá, esto, no ujú, estoy diciendo que sea fácil, ojo, al contrario, yo creo que es muy difícil, sobre todo cuando tú te has esforzado durante mucho tiempo quizá para cumplir esa expectativa. Por ejemplo, ujú,
Estás dentro de una organización, llevas 4 años dándole y dándole y dándole y siendo el mejor colaborador del mes y cumpliendo tus KPIs, cumpliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú, Y tus expectativas te dicen, ya mereces un aumento, ¿ya? ujú, Y no pasa. Y pasa otro mes y no pasa. Y pasa otro mes y ajá, ascienden al de al lado. Y pasa otro mes ajá, y, o sea, y tú sigues en la misma, ¿ya? En esta claro. situación necesitas identificar cuál es tu expectativa, entender Ujú, qué es una expectativa y entender que van a haber cosas que sí dependen de ti y cosas que no dependen de ti. En este escenario, ujú, quizá depende de ti acercarte con tu jefe, externarle tu expectativa y generar un plan de acción para poder lograrlo, pero hay cosas que a lo mejor no van a depender de ti, como el momento del negocio, ujú, si hay presupuesto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ujú, en ese momento quizá también aprender a soltar la expectativa o por lo menos una parte de esa expectativa funcionaría. Por ejemplo, ujú, yo estoy segura que según lo que me esforcé los últimos 4 años, deberían de ascenderme. Ya, ¿qué parte de esa expectativa podría soltar en este momento? Quizá ujú, que ese ascenso no va a venir ahora, va a venir dentro de 6 meses. O quizá dentro de esa expectativa está él que no necesito el ascenso, a lo mejor lo que necesito es otro reto profesional. Entonces, empezar a resignificar esa expectativa para poder gestionar tu frustración hoy, creo que funciona también bastante bien. Nuevamente, no es fácil, hay que estar súper alerta a lo que nos dice nuestra mente, pero puede ser un camino. ujú. Sí, total, porque, bueno, ya, de hecho, como tú bien decías hace un rato, podemos parecer disco rayado, pero varias de las cosas por las que batallamos, entre comillas, batallamos y sobre todo emociones, tienen que ver con ese diálogo mental que tenemos con nosotras mismas. Entonces, tal cual como tú decías ahorita, ¿no? Como yo estoy depositando mi felicidad en mi jefe o mi jefa, porque mi felicidad ahorita la estoy etiquetando como un ascenso. Entonces, como tú bien decías también, estoy dándole a una persona que yo no controlo mi felicidad porque estoy diciendo que cuando tengo un ascenso me voy a sentir súper realizada. Entonces, claro, ahí toca que nos paremos y nos atrevamos a desafiar qué es lo que estamos haciendo, porque finalmente, y es cierto, nosotras no nacemos sabiendo cómo crear expectativas sanas y Ujú, tampoco nacemos sabiendo cuándo y cómo soltarlas. Entonces, súper importante en esta conversación, el primero darnos cuenta, porque ese es uno de los primeros tips que les queríamos traer el día de hoy, pero darnos cuenta cuáles son esas expectativas que están en tu cabeza y preguntarte, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que tu mente te está diciendo? Para invitarte a pensar las cosas distintas. Y eso pasa mucho. De hecho, ahorita cuando tú lo decías, se me vino a la mente como varias conversaciones que yo he tenido con personas que acompaño, que literal es, sí, como son como una frustración andante por cosas que no suceden como a ellas les gustaría que sucedan. Entonces es como a lo que a mí me gustaría, lo que debería suceder y al final, ¿qué es lo que debería pasar realmente? Como las personas no, sí, como que no sabemos leer mentes tampoco. Entonces al final toca hacerse responsables de y tomar como diferentes acciones. Como no sé si sigo el mismo ejemplo que tú estabas diciendo del ascenso. Si me doy cuenta que todo el mundo comenzó a ascender menos yo. Voy donde mi jefe o mi jefa, le muestro, digamos, el caso, le pregunto cuándo me va a tocar un ascenso, qué es lo que tengo que hacer para un ascenso. Y no sé, pueden haber diferentes escenarios a esta historia. Como de pronto mi jefa me dice, uy, no, Chesca, la verdad es que ya cumplimos los ascensos del año porque no tenemos más presupuesto, así que al menos este año no va a suceder. Entonces yo ahí decidiré tomar la decisión si sigo frustrada o, no sé, de pronto comienzo a buscar otro trabajo porque eso es lo que toca, porque acá no voy a seguir creciendo y ya estoy aburrida. Por otro lado, puede que diga, ay, no, yo pensé que estabas como súper feliz no liderando un equipo, entonces ahora que sé que quieres liderar un equipo, como te voy a tener súper en consideración para la siguiente lista, digamos, de ascensos. O que te digan, no, ¿sabes qué? Mira, me he dado cuenta que no te he dado retroalimentación suficiente, estas son las cosas que yo te pediría mejorar, revisémoslas en un mes y vamos preparándote para el ascenso. No sé, pueden haber múltiples escenarios ante esta historia, pero la línea, digamos, símil, es que nos estamos haciendo cargo de. Entonces, yo me hago cargo de eso que yo quiero lograr y no quiere decir que las cosas vayan a suceder como yo quiero que sucedan, porque eso también es una mentira, ¿no? Porque yo me haga cargo quiere decir que las cosas van a suceder como yo quiero que sucedan, pero sí me van a dar la información necesaria para tomar acción. Porque tal cual lo que tú decías, mi Gio, hace un rato, como el truco está en cómo soltar esa expectativa, y ya vienes como hablando mucho sobre lo que controlo y no controlo, entonces tal cual, en ese caso específico,
yo controlo qué es lo que hago, digamos, con mi frustración en el sentido de cómo abordo esa emoción que está en mí. Lo que no controlo es si mi jefe o mi jefa me da un ascenso, si, no sé, mi pareja me trae chocolates al cierre del día porque es algo que a mí me haría feliz. No, no sé, como no controlo si mañana me vuelvo millonaria de la noche a la mañana. Entonces, claro, ¿de qué manera yo gestiono lo que está en mi control? Justamente para hacerme cargo de esas expectativas y sobre todo como usándolas para bien, como tú bien decías, ¿no? Como al final pueden ser un motor de motivación, porque al final de eso se trata, no se trata de que no soñemos en grande, se trata de que sepamos construir una expectativa sana, que repito, no nos han enseñado a hacer, entonces de qué manera nos hacemos cargo de escuchar a nuestra cabecita, que a veces nos mete mucho cabe, y Ujú. preguntarnos ya, como cuáles de estas expectativas realmente son mías, porque ahí entra el tema del autoconcepto, cuáles son Claro. las que yo quisiera cumplir y las otras, como comenzar a soltar, como tú bien decías, dándome cuenta que sí, de pronto esa historia que me estoy contando es la historia que mi mamá me contaba cuando tenía 7 años y hoy esa realidad no es la mía y tampoco la quiero cumplir. Ujú, ujú. Yo creo que le acabas de dar al clavo, Chess. O sea, yo creo que para saber gestionar nuestras expectativas, primero necesitamos saber que tenemos las habilidades necesarias para hacer frente a situaciones en donde nuestras expectativas no se podrían cumplir. Voy a aterrizarlo en un Ujú, ejemplo súper cotidiano y de ahí lo llevamos al plano organizacional, pero me encanta este ejemplo porque cuando yo lo escuché me hizo muchísimo sentido. Cuando tú empiezas una relación, hablemos de una relación normal, tradicional, lo que todos conocemos como relación de pareja, ¿no? Esta imagen perfecta de una relación de pareja, ¿no? ajá, Normalmente algo que se pide en una relación es fidelidad, ¿no? Es decir, no andes por ahí con otros, con otras, por favor. Es exclusividad, fidelidad, como sea que ustedes lo conozcan. A mí me gusta llamarle lealtad. Eh, el que tú hagas el pedido a tu pareja o tengas la expectativa de que en tu relación va a haber fidelidad, no significa, y perdónenme que se los diga, no significa que la va a haber. Tampoco ujú, significa que no la vaya a ver. Ojo, significa que existe un gris ahí en donde la otra persona puede decidir si es que es o no es fiel. ¿Ok? ujú, Entonces, ¿qué es lo que tú haces en ese momento? Porque tú tienes la expectativa de la fidelidad. En su momento lo escuché con una psicóloga que me pareció súper interesante, que dijo, tú no puedes controlar eso. El que tu pareja te sea fiel o no te sea fiel no depende de ti. Lo que sí depende de ti es que en el escenario en el que no te sea fiel quizá, tú hayas desarrollado todas las habilidades necesarias para poder hacerle frente a esa situación y que sea saludable para ti. Porque creo que esto se parece mucho a muchos otros escenarios de la vida, incluido el profesional, porque como bien dices, Chess, muchas veces dejamos nuestra felicidad o nuestras expectativas en manos de otros ujú, y no está mal. A veces también no necesitamos confiar, quizá, confiar en que mi jefe va a observar mi desempeño, confiar en que mis compañeros van a sumarse al trabajo en equipo, confiar en que la gente está observando que estoy cumpliendo mis KPIs, confiar, ¿ya? Pero ¿quién voy a ser yo si esa expectativa que tengo no se cumple? ¿Qué estoy ujú, haciendo hoy yo para desarrollar habilidades en caso de que esa expectativa no se cumpla? No se ujú, trata de la expectativa en sí, se trata de qué habilidades estoy desarrollando yo para poder hacerme cargo de cómo sea que venga la vida. Y esto que ujú, acabo de decir, quizás nuevamente parece muy fácil, pero este estar preparado para la incertidumbre, estar preparado para el cambio, estar preparado para aceptar que las cosas muchas veces no son como nos gustaría que fueran, también habla mucho de qué tanto te has desarrollado tú, qué tanto has adquirido habilidades para poder enfrentar esas situaciones en las que simplemente pues no pasa como debería de pasar o como ujú, esperamos que pase. ujú, Entonces, sí, yo creo que primero es saber cuándo soltar la expectativa, pero a la ujú, par es desarrollar habilidades para que en caso de que no suceda esa expectativa, ¿quién eres tú? ¿Qué, ujú. qué habilidades tienes para poder enfrentar ese escenario en el que tu Ujú. expectativa no se cumplió? Me Te voy a encanta. poner un Y además ejemplo. me encanta, ah, Dale, no, dale. perdón, perdón. No, dale, No, dale. no, que me encanta porque quería hacer énfasis en que acá acabamos de visibilizar una expectativa que Gio tiene ante una relación perfecta. Claro. Porque si jugamos al abogado del diablo, digamos,
sí, de pronto una persona que está escuchando el podcast nos podría decir, bueno, pero para mí una relación perfecta no es la fidelidad. En realidad yo quisiera una relación abierta, el que pudiera confiar, que por más de que podemos tener como múltiples amores, por decirlo de alguna forma, como va a haber esa como pareja estable, entre comillas estable, en lo que la persona está refiriéndose por estabilidad de relación perfecta. Pero tal cual porque lo que tú acabas de decir aplica al 100% en el que una tiene que entender qué es lo que es importante para una misma y de nuevo cuestionarse, porque es importante acá de nuevo ese punto, cuestionarse en lo que yo creo que es importante, si es realmente algo mío o algo que, no sé, fue una creencia que se instauró en mí hace mucho tiempo, porque ahí entramos en otro nivel de profundidad, ¿no? Porque yo, por, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Yo puedo creer que el éxito profesional está ligado a que yo sea una ejecutiva de una multinacional, con un equipo gigante, con una oficina, no sé, como una oficina, digamos, como de puerta cerrada, en fin, eso es lo que en algún momento, de hecho yo lo digo realmente, estaba en mi cabeza hace algunos varios años. Y hoy ya me ha permitido expandir qué es lo que significa éxito profesional. No quiere decir que eso que yo tenía en mi cabeza no significa éxito, porque sí, significa éxito para un montón de personas, pero no significa éxito para mí y eso está bien. Éxito para mí significa hoy en lo que estoy hoy. Puede que lo que significa éxito hoy para mí no sea mañana, pero hoy para mí es valorar la flexibilidad, el vivir en el campo, el poder trabajar a distancia, el trabajar con múltiples personas de diferentes países. Entonces así es como yo estoy definiendo el éxito hoy, que no está escrito en piedra, porque toca como seguir como como decirlo, como amoldándolo o preguntándome, pero me encanta lo que dices porque al final, y de hecho tú lo dijiste, ¿no? Como lo podemos volver a pregunta, como cómo nos entrenamos para liberarnos de esa carga en las expectativas, cuando nos están jalando hacia abajo, pues, ¿no? Porque como tú bien dijiste, tenemos que estar preparadas para manejar esa frustración que aparezca cuando las cosas no salgan como yo esperaba. Porque como bien dijimos, no porque hagamos todo esto que les estamos diciendo, no porque me revise, no porque alinee mi expectativa, no porque no se la depositen el control en mí, quiere decir que las cosas siempre van a salir bien porque no siempre salen bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no salen bien, entonces de qué manera me animo a gestionarme o a autogestionarme, porque como bien decíamos en el episodio anterior de la inteligencia emocional, por ahí va casi todo el truco del asunto. ¿Qué es lo que hago con esas emociones que aparecen? En este caso, la frustración que apareció en base a unas expectativas que no se cumplieron, ¿cómo me manejo? Mm. No sé, me hundo en un hoyo, me echo a llorar, me molesto, le echo la culpa a la otra persona, Esa es la solución. o sea, ajá, exacto. O, no sé, me pregunto de qué manera me fortalezco para que en una siguiente oportunidad de pronto no me cueste tanto. Porque, de nuevo, aquí no estoy diciendo que todas esas cosas que yo mencioné estén mal. Está bien si una llora, está bien si una se molesta, está bien si una pierde, digamos, ese control que aspiraba a tener, porque sí, así es la vida. El tema es cómo sentirlo, sí, pero hacerse cargo justamente para como intentar fortalecerse para una siguiente oportunidad, o como decíamos desde un inicio, utilizar esa expectativa a su favor y más bien que sea como algo que te impulsa a ser millonaria y a accionar desde mañana, digamos. No, mentira, desde mañana no, desde hoy en eso. Tengo muchas opiniones al respecto. Creo que, o sea, necesitamos primero entender que si aparece la frustración está bien. O sea, Ujú, y eso es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo llevarlo a mi vida, porque, a ver, cuando yo siento frustración, normalmente entro en un espacio de tristeza y de enojo mezclados en intensidades altas. O sea, yo ya sé cómo es que me relaciono con esas emociones y no me gusta. Lo que voy a decir seguramente va a ser controversial y estoy segura que solo funciona para personas que tienen un perfil similar al mío, un perfil bastante dominante, bastante como, sí, autoexigente, ajá. pero al final es lo que me ha funcionado. Entonces, paréntesis, aquí yo creo que se trata de experimentar y de que cada uno encuentre la manera en la que puede lidiar con su frustración de una manera más saludable. En mi caso, yo ya entendí eh, que sí, pues la frustración va a estar. Y está bien que esté. Y la voy a llorar y me voy a enojar y me voy a enojar con la vida y me voy a enojar con muchas personas, quizá incluida yo en ese muchas personas, y me va a doler y está bien que duela. Pero en mi caso, va a sonar terrible quizá lo que voy a decir. En mi caso se trata de llorar y enojarme mientras sigo avanzando. O sea, se Ujú, trata de
estudiar mientras lloro, trabajar mientras me Ujú, enojo, o sea, seguir avanzando, porque quizá no se está cumpliendo en este momento como yo quería que se cumpliera, pero no significa que no se vaya a cumplir en algún momento. Entonces, ujú, necesito seguir desarrollándome y necesito seguir aprendiendo mientras valido mis emociones, mientras es incómodo, mientras me duele, mientras me fastidia, pero seguir adquiriendo habilidades para que quizá en un momento se dé de una manera diferente, en un tiempo diferente, pero que esté lista para cuando se pueda dar esa situación. Entonces, ujú, ujú, eso es como a mí me funciona. ¿A ti? ujú. No, me encanta. Sí, o sea, igual ahí quería hacer como un paréntesis porque te quería preguntar en esto que nos estás compartiendo, como justo porque antes dijiste el fortalecimiento de ciertas habilidades, ¿no? ¿Cómo tú dirías, Gio, en tu experiencia, en lo que nos puedas compartir, que podemos cultivar esa flexibilidad? Y por flexibilidad me refiero a, claro, qué hacer cuando las cosas no pasan como cuando una quiere y de qué manera, cómo afrontar, digamos, esas situaciones. ¿Cómo dirías tú que es, sí, cómo es real trabajar esa flexibilidad? Yo creo que hay altas y bajas. O sea, yo creo que es Ujú, cuando hay frustración es porque hay un duelo también de una expectativa. ujú, Y cuando hay un duelo, ujú, van a haber emociones en diferentes intensidades en diferentes momentos. Hay días en los que yo estoy muy contenta, muy tranquila, feliz de que en este momento, no sé, puedo hacer cosas en mi vida personal que antes no podía. Y hay días en los que yo digo, ¿por qué no tengo mi agenda llena de trabajo? Es como, yo creo que la flexibilidad empieza en aceptar que van a haber momentos chéveres y momentos ujú, incómodos y momentos duros y momentos otra vez felices y ujú, es una montaña rusa de emociones, ¿no? Yo creo que la ujú, flexibilidad ujú, empieza desde ahí, desde aceptar lo que estás sintiendo, pero también en ser muy compasivo, quizá, ujú, con nosotros ujú, mismos. La compasión creo que en este tipo de expectativa, frustración, juega un papel muy importante, porque, a ver, las personas no tenemos expectativas pensando en que no se van a cumplir o pensando en hacernos sufrir. Al contrario, la expectativa viene desde un espacio de ilusión. Entonces, cuando no se ujú, cumple esa expectativa, es normal que te sientas mal, pero no tienes esa expectativa para hacerte daño, no lo hiciste con la intención de lastimarte. Entonces, la compasión, el entender que las cosas pasan así a veces, creo que es una manera también muy saludable de lidiar con la frustración. ujú. Total, total. Y yo creo que, bueno, hay algo que ya hemos dicho antes y creo que en este punto funciona, en el que manera trabajar esa flexibilidad, es aprender la diferencia entre lo que es controlable y lo que no. Y eso, digamos, puede sonar súper sencillo, pero en realidad es una frase o una verdad, mejor dicho, que impacta mucho en las personas cuando realmente se apropian de lo que eso significa. Y lo voy a repetir, ¿no? Como aprender la diferencia entre lo que es controlable y lo que no. Entonces, lo que no es controlable va súper ligado a lo que Gio estaba diciendo de soltar, soltar esa expectativa que no me corresponde, soltar esa como ilusión de esa idea que yo me, no sé, me construí en la cabeza que iba a pasar, y más bien es controlar lo que sí depende de mí, porque al final nos tenemos que hacer cargo de nuestras expectativas y de las acciones que tomamos ante eso. Ujú, No, sí me encanta además porque hablando de la compasión, el que nosotras podamos diferenciar qué es lo que controlamos y no controlamos tiene que ver mucho con la compasión. El hecho de que nosotras compasivamente veamos qué es lo que realmente está en nuestro ejercicio de control y nos abracemos en eso, porque al final, total, a mí la palabra compasión, uy, me ha costado entenderla muchísimo. Porque, pucha, no sé, yo siento que, bueno, siendo una persona autoexigente, como ya hemos hablado de las dos también, y como ese perfil como muy determinado, muy, sí, como muy desafiante, hace que como nos alejemos de esa compasión, yo creo, es una opinión personal, y para mí ha sido como todo un viaje entender qué es lo que significa esa compasión en mí y sí. de qué manera puedo practicarla más, porque al final, nuevamente, somos humanos, erramos, nadie nos enseñó a tener expectativas reales, tampoco nadie nos enseñó a manejar la frustración de chicos, chicas, y eso no es ninguna excusa porque hoy tenemos, digamos, la capacidad de entrenarnos hacia eso, pero también tenemos que ser compasivos en que, como tú decías, es un camino de altos y bajos.
Entonces, si hoy estoy en un alto, lo celebramos. Si mañana estoy en un bajo, pues lo celebro también, porque eso quiere decir que estoy intentando. Entonces, así como que y como ir abrazando ese zigzag que es natural en estos procesos de crecimiento. Pero Ujú. súper. Sí. Bien, entonces, bueno, ya cerrando en la conversación y también para compartirles como estos tips finales que hemos ido como recogiendo a lo largo de la conversación. Solamente quería como repetir algunos puntos importantes para que les quede claridad también en el tema de las expectativas. Uno, recordar, como bien dijimos al inicio y Gio lo puso muy bien, que las expectativas no son neutrales. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que la expectativa te puede habilitar o deshabilitar. Entonces nosotras nos vamos a entrenar para que nos habiliten y eso quiere decir que nos motiven y no nos frustren lo suficiente para dejarnos como, no sé, tiradas en el piso porque me drenó de toda la energía. Porque de nuevo la frustración no es que sea mala, sino que vamos a saber cómo gestionarla. Pero entonces, repito, las expectativas no son neutrales, nos pueden empoderar si las usamos para bien, entre comillas, o nos pueden desgastar si las usamos para mal, entre comillas. Luego, súper importante, porque Gio también habló del autoconcepto, es que nosotros, nosotras cargamos expectativas heredadas. Entonces es súper importante que cuestionemos si esa realidad que está creando mi mente es la realidad que realmente yo, Chesca, en su esencia cree, o es que me estoy dejando llevar por alguna historia que me contó, no sé, mi mamá, mi papá, mi profesora, en fin, como quien sea mi pareja, cuántas personas igual. eh, Evidentemente tienen influencia en nosotros y nosotros, y está bien, pero tenemos que tener en consideración que te cargamos esas expectativas heredadas y por eso las tenemos que mirar. Sí, Y por último, y por perdóname. ahí como lo mencionamos, ay, sí, Antes, dime, antes dime. de avanzar, nada más para que no se me vaya la idea, en línea con el Sí, punto anterior, sí hay expectativas heredadas, pero también hay expectativas que vienen del entorno actual. Entonces, solo para hacer ajá. este punto, seamos muy conscientes del contenido que estamos consumiendo. Ojo, Ujú, yo pasé por ese momento en el que yo seguía a todas las influencers que, no sé, súper jovencitas, preciosas, cuerpazo, millonarias, viajes por el mundo, etcétera, y de eso se llenó todo el contenido que yo estaba teniendo, hasta que me di cuenta ujú, que ese contenido también me estaba generando frustración. Entonces, seamos muy conscientes de en qué momento sí necesitamos ese tipo de contenido quizá y en qué momento lo dosificamos, dejamos de seguir algunas cuentas porque nos está generando más frustración que inspiración, ¿no? Entonces, nada más ujú. para agregar ahí ese puntito. No, me encanta porque eso cae también en lo que controlamos y no controlamos. No controlamos qué tipo de contenido, con qué tipo de contenido nos alimentamos y tal cual como bien decías, en esta sociedad en la que tenemos tantos estímulos y ya hablamos en algún episodio anterior del, claro, bueno, del brain rot, que era como esta podredumbre cerebral porque tenemos tantos estímulos, puede que caigamos en, claro, sobrepensar mucho en las cosas o sobre exigirnos, como tú bien decías, porque la influencer que sigo sí es capaz de levantarse a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, no sé, ya estar maquillada, ir al trabajo, en fin. Como tantas cosas que sí, seguramente un pequeño porcentaje de la población sí la logra y excelente, pero otro gran porcentaje de seres humanos no la logramos y también está bien porque eso no es la única definición de perfecto. Que Ujú. ahí va con el otro punto que quería puntualizar de la conversación, que hay que redefinir nuestro éxito. Entonces, que va muy alineado a lo que veníamos diciendo, es como cuestionar qué es lo que significa éxito para nosotras y Ujú. no clavarnos con una sola posibilidad, sino abrir ese abanico para que justamente nuestras expectativas vayan en zona a esa motivación. En algún momento tengo una imagen súper clara cuando yo comencé a como indagar en tema de las expectativas, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era como dos barritas tipo gráfico, en donde hablaba de si la expectativa era muy alta, entonces la felicidad bajaba. Si la expectativa era como moderada, digamos, moderada entre comillas, no como promedio, entonces la felicidad iba así. Y si la expectativa era muy baja, entonces la felicidad como se estancaba. Entonces era un poco lo que hemos venido como tratando de explicarles. Seguramente en la gráfica era mucho mejor de la que lo expliqué, pero básicamente es jugar entre como esa felicidad, frustración, si somos conscientes de esas expectativas y cómo las utilizamos. Entonces, bueno, eso como puntos a grandes rasgos y no sé, como tips finales, mi Gio, que quisieras compartirnos. Creo que a mí el que más me ha funcionado es ser consciente de que la expectativa, si bien nos puede servir como norte, también llega un momento en el que necesitamos aprender a soltarla.
y soltarla sin Ujú, culpa. Y yo creo que eso es muy valiente también, porque cuando hay expectativas, hay ilusión y hay emociones involucradas en cumplir ese gran sueño, ¿no? Entonces, el atrevernos a decir, ok, esto no se dio de esa manera y volver a atrevernos a soñar, creo que también es un acto de valentía y de amor propio bien interesante. Entonces, ujú, me gustaría cerrar con eso. Hay momentos en donde las expectativas no se van a cumplir y está bien, y va a doler y va a ser incómodo, pero nosotros tenemos la capacidad de decidir cuánto tiempo nos quedamos aferrados a esa expectativa o hacer algo diferente con eso. Ay, total. me viene a la mente esta imagen, que seguro se las ponemos si no hay en comentarios o en algún lugar. Eh, Hay una imagen en la que hay una persona sosteniendo una cuerda y esa cuerda ya le está lastimando y le está doliendo y etcétera, etcétera. Y ya hay un momento en donde tú tienes que elegir o sueltas esa cuerda o te sigues lastimando. Entonces, Ujú, si estás pasando por algo así, mi invitación es a que cuestiones si el dolor de sostener la cuerda es superior a quizá explorar el probar con una cuerda diferente. ujú. Ay, qué lindo, me encanta. Gracias, Gio, por compartir. Sí, ahí yo solo como para cerrar también con tips finales, solo como volviendo a repasar un poquito lo que dijimos, es, bueno, los invitamos a observar esas expectativas que tienen de ustedes mismos, mismas y con el resto de las personas, porque como bien dijimos, nos hemos centrado en la conversación de cómo nos impacta, pero nosotras constantemente nos estamos frustrando por cosas que esperamos que la otra persona haga y no hizo y Total. puede ser en el ámbito personal y profesional. Entonces, no solamente revisen qué es lo que se están pidiendo ustedes, sino revisen qué es lo que le están pidiendo a la otra persona también. Ujú. Y hacernos responsables en nuestras expectativas. Si yo espero el ascenso en mi trabajo, si espero los chocolates al final del día, si espero mis millones el día de mañana, entonces, ¿por qué no lo pido? ¿Por qué no lo digo? No está mal pedir lo que queremos. Entonces, sí es importante que nos hagamos cargo, porque como bien decía Gio, puede que yo esté sosteniendo esa cuerda como así, sí, casi que, no sé, reventándome la mano, porque no he sido capaz de pedir y tener la respuesta concreta de si se puede, no se puede, y yo tomar acción ante eso. Pero bueno, como siempre, no somos expertas, eso es un poquito conversación para compartir qué es lo que está en nuestra mente, qué nos ha funcionado, qué no, que de pronto seguimos explorando, porque estoy segura que de expectativas, frustración y manejo de emociones podríamos hablar toda una vida. Así que nada, las invitamos a contarnos en comentarios qué les pareció la conversación, si ustedes de alguna forma han manejado sus expectativas distintas y si han invitado a revisarlas. Cuéntenos por favor, porque acá estamos buscando nuevos tips, nuevas herramientas que nos puedan servir a nosotros también, porque esto es un trabajo de largo aliento, ¿no? Como yo sigo teniendo varias expectativas que me toca soltar y que sé que tengo que soltar y no suelto porque así funcionamos. Entonces es un trabajo de como ir de a poquito, seguir como celebrando esos pequeños pasos que en realidad son grandes pasos que damos. Así que eso, como cuéntanos por favor y espero que se animen a comentarnos nada, qué otra cosa les gustaría escuchar en nuestras conversaciones. Total. Comparte este episodio si sabes de alguna persona que ha pasado por episodios de frustración o simplemente que quieres apoyar a alguien a que tenga una perspectiva diferente de lo que son las expectativas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima. Chao.